¿Te has preguntado cómo darle nueva vida a las escuelas sabáticas? ¿Te gustaría vivir más cerca de tus hermanos, en fraternidad dentro de la Iglesia? ¿Te gustaría crecer en tu experiencia personal con Jesús y transmitírselo a los demás? Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia que quiere dar respuesta a estas preguntas. El objetivo es convertir cada clase de escuela sabática en una unidad de acción que practique el compañerismo, el estudio de la Biblia, que experimente la misión como una forma de vida, ¿no? En la primera parte de compañerismo dedicaremos 10 minutos a interesarte y a conocer más a tus hermanos y hermanas. Intentaremos intercambiar información, interesarnos por nuestras vidas. Crearemos una red donde todos estemos cuidados y atendidos. Igualmente tomaremos tiempo para orar por los demás, para pensar en los demás, por nuestras familias y por la Iglesia. Además, nos podremos unir en el estudio de la Biblia y en la lección de la escuela sabática. Entramos en la lección 6, casi en el ecuador de todo nuestro trimestre. Estamos con el tema de la familia y hoy hablamos de algo muy importante también, el majestuoso canto de amor, ¿sí? El libro de Cantar de los Cantares. Hablábamos la semana pasada del libro de Proverbios de Salomón, las palabras sabias, ¿os acordáis? Para la familia, sí. Esto es, para la familia. Y hoy hablamos de la sexualidad. La sexualidad. Si os sirve a modo de anécdota, quiero compartiros algo curioso que me ha sucedido semanas pasadas con uno de los jóvenes de la iglesia. Me decía que su profesor de lengua les planteó leer el libro de Cantar de los Cantares. Entonces, ¿En un colegio público? En un colegio, sí, en un colegio público. Mira. Entonces estaban leyéndolo y el chico me dice, oye, eso es auténtica pornografía, me dice. Entonces, más allá de la risa que provocó en los que estábamos presentes, claro, yo le dije, digo, bueno, en realidad esta es la propuesta de Dios para la sexualidad. Nosotros la hemos derivado, ¿no?, en una cosificación del ser, pero lo que Dios propone es esto. ¿Y por qué va a ser algo, ¿no?, de lo cual debamos sonrojarnos? Comparto, por ejemplo, uno de los textos... Me llama la atención, que sea... O sea, tú dices que fue uno de los jóvenes de tu iglesia. Sí, de uno de las... Y que no conocía que Dios hablaba en estos términos o sí, algo así. Quizá no había hecho un análisis tan profundo y el profesor al plantearlo en estos términos como que él dijo, uy, ¿no? Es que creo que a veces en la iglesia pensamos que estos temas no se hablan mucho, ¿no? Es como que no sé dónde van nuestros jóvenes para hablar de estos temas y de repente cuando cogen la Biblia y dicen, ostras, ¿esto está aquí en la Biblia? Sí. Pues sí, Dios es menos puritano de lo que nosotros a veces les hemos presentado a nuestros jóvenes, ¿no? O a nuestra gente. Dios es los temas hay que abordarlos, sin duda, ¿no? Hay que abordarlos desde una perspectiva bíblica, con un sentido común, con un buen entendimiento, una buena disposición. Pero Dios los tiene ahí, ¿no? Claro. Porque si no, ¿cómo podemos entender qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso? En el capítulo 7 de Cantares, versículo 6. Tu talle es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Yo me dije, subiré a la palmera, recogeré sus frutos. Que tus pechos sean como racimos de uva y el perfume de tu aliento como de manzanas, tu paladar como el buen vino, que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los adormecidos. Aquí no está hablando mucho de planificación familiar y procreación, sino más bien de disfrutar de un regalo que Dios nos ha dado dentro de un marco correcto, ¿no? Dentro de un marco correcto. ¿Sí? Bueno, hay muchos más ejemplos, ¿eh? Y podemos ir después, ¿no? Comentando. No sé si tenéis algún otro que queráis. También. ¿Sí? Lo leo yo mismo. Adelante. Venga, el 5.3, Cantares 5.3. Dice, ya me he quitado la ropa. ¿Cómo volver a vestirme? Ya me he lavado los pies. ¿Cómo ensuciarlos de nuevo? Mi amado pasó la mano por la abertura del cerrojo. Se estremecieron mis entrañas al sentirlo. Sin duda, ¿no? María José, si tienes alguno... Estamos hablando, bueno, es que es bonito como con un lenguaje muy poético, pues Salomón expresa... de cosas muy explícitas. Correcto, de cosas muy claras, ¿no? Es bastante revelador cómo Dios entiende la sexualidad y nos ha dejado muestras en ese sentido. Dios no desea, ¿no?, privarnos de nada, al contrario, quiere que disfrutemos de lo que Él ha creado
dentro de un contexto para que lo aprovechemos al máximo, ¿no? Sí. No, lo raro para mí sería que Dios no hubiera dicho nada sobre la sexualidad, Claro, ¿no? O sea, claro. la sexualidad es tan importante en la vida del ser humano, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que lo raro hubiera sido que Dios no nos dijera nada al respecto de esto. Porque eso es muy clave también en cómo llegamos a realizarnos, cómo llegamos a ser felices, cómo no me va a decir algo al respecto de esto el Señor, ¿no? Es muy importante. Y claro que tiene algo que decir. Si siempre está diciéndonos cosas para nuestro bienestar y para que lleguemos a nuestra felicidad plena, ¿cómo no va a tener nada que aportar en este tema también, ¿no? Aunque no queramos comentarlo mucho y hablarlo mucho, está ahí. Dios nos regala la sexualidad y es tristemente el enemigo, ¿no? El que, haciendo de la verdad un uso malo, ¿no? Lo acaba distorsionando y genera en nosotros aparentemente un patrón que es por el que todos debemos pasar, cuando en realidad lo primero fue lo que Dios ha ofrecido, ¿no? Que nada tiene que ver con lo que hoy en día podemos llegar a ver. Donde, como hemos comentado también en lecciones pasadas, al final es una tendencia a cosificar al otro, yo saco una ventaja del otro, mientras me es útil y me aporta aquello que yo quiero, bien, si no, pues lo desecho, lo tiro y algo nuevo, ¿no? Yo veo que vivimos en una sociedad hipersexualizada, ¿eh? O sea, la publicidad continuamente tienes mensajes de carácter sexual, ¿no? Pero a la vez vivimos en una tradición religiosa que desprecia el sexo, que considera que el sexo es pecaminoso, que de alguna forma lo excluye. Es un tabú, es algo prohibido, lo excluye de la vida, ¿no? Y esto tiene un poco una raíz en el pensamiento griego, sobre todo. Platón dice que el cuerpo es la cárcel del alma, el cuerpo es lo despreciable. Y eso pasa al cristianismo a través de San Agustín, la idea de que todo lo corporal es pecaminoso, es súper negativo. Hay un autor del siglo XIX, Nietzsche, que su padre era pastor protestante y el abuelo también, que denuncia en el cristianismo este rechazo de lo corporal, de lo físico, ¿no? Que nos conforma, que nos define. Claro. Somos corporalidad. Y el hombre dice que el cristianismo siempre niega los instintos, niega lo más placentero que hay en la vida y lo convierte siempre en pecado, en malo, ¿no? Sí. Y entonces tenemos esa tendencia en nuestra cultura y a la vez vivimos continuamente recibiendo mensajes sexuales, ¿no? Claro. Se genera una dualidad. Una dualidad, ¿no? una Claro, dualidad. Que para nada tiene que ver con la idea divina, ¿no? Somos tanto cuerpo como espíritu y no hay alma viviente hasta que los dos no se unen. Entonces no podemos separar, uno está a un lado, el otro está al otro, ¿no? A veces se escucha la expresión de tengo que mejorar mi vida espiritual. Sí. No, tienes que mejorar tu vida. Claro, tienes que mejorar tu vida. Qué bueno. ¿No? Qué bueno. Somos seres completos y no hay plenitud hasta que no hay cuerpo y espíritu. Justamente la muerte nos habla de que se produce esta separación. Cuando el espíritu vuelve a Dios que lo da y el cuerpo al polvo del cual viene, el ser deja de existir. Ya no hay nada, ya no hay ser. Entonces no podemos hablar de que uno es malo y el otro es bueno. Ambos forman lo que somos, ¿no? Para que veáis un ejemplo de cómo los filósofos han debatido sobre esto y a qué conclusiones han llegado. Por ejemplo, Descartes dice que el alma y el cuerpo se relacionan a través de una glándula que tenemos en el cerebro, la hipófisis, que en la época no sabían para qué servía. Entonces, son tan diferentes el alma y el cuerpo que se tienen que relacionar a través de una glándula que hay, tal y cual. Esto ha llevado a un desprecio siempre muy radical del cuerpo, de todo lo físico, de lo instintivo, y se olvida. Yo qué sé, hay un librito de un neurobiólogo español actual que se titula El error de Descartes. El error de Descartes. Estamos olvidando que no podemos estudiar si nos duele el estómago. Somos una unidad, esto es unitario. El pensamiento y las emociones no van por un lado y el cuerpo por otro y el cuerpo es lo malo malísimo. Somos unitarios. La sexualidad forma parte, al menos en la Biblia y tal como hemos leído, ¿no? Forma parte de nuestro ser entero, de nuestra totalidad, de nuestra unidad, como has dicho muy bien. En nuestra cultura aquí en España, ¿no? Yo recuerdo durante años se nos ha enseñado y hemos crecido con la enseñanza de que el pecado original tuvo que ver con un pecado sexual. Muy bueno. ¿no? Cuando en realidad el pecado original, como cualquier pecado, tiene que ver con la desobediencia a Dios, ¿no? Desobedecer a Dios. ¿Sí? Claro, según entiendo, la Biblia así lo manifiesta,
El pecado original fue desobedecer a Dios comiendo el fruto que no debían. Y ese fruto no es en términos alegóricos, ¿no? O figurados, sino comer de aquel árbol del que no debían comer, ¿no? Pero cómo se lleva todo a esta dualidad, ¿no? El cuerpo es malo, el espíritu es lo bueno. Sí. En cualquier caso, lo que habéis leído, y hay más para leer, es un ensalzamiento claro de incluso del cuerpo físico, ¿sí? De cómo el hombre ensalza las virtudes del cuerpo de la mujer esposa. Y cómo la mujer también está ensalzando también en otros textos el cuerpo del hombre y la belleza del hombre, ¿no? Y a lo mejor la apertura que tiene la Biblia en ese sentido de tratar ese tema también, aunque sea en un librito, porque tampoco toda la Biblia trata de esto, ¿no? Pero la apertura que tiene la Biblia debería de enseñarnos, ¿no? Un poquito y de abrirnos un poco la mente también a nosotros, de que por lo menos en algún momento, no vamos a pasar toda la vida hablando de esto, pero hay momentos para hablar de esto. Y si la Biblia lo hace, pues chico, tú también, no te sientas tan cohibido de hablar de estas cosas. Uno de los primeros pasajes, ¿no?, que abordaba la lección, la primera lección creo que era de Eclesiastés, de hay tiempo, ¿no? Tiempo para cada cosa. Correcto, pues hay un tiempo también, ¿no? Fijaros, relacionado con lo que ahora comentabas, María José, en el 7.1, los contornos de tus muslos son como joyas, y dice, obra de manos de excelente artista. Y está haciendo referencia ¿a quién? A Dios. A Dios, como creador, ¿no? O sea, qué bueno. El cuerpo ha sido diseñado por Dios, Dios ha decidido esta fisionomía, ¿no? Dios nos ha creado así y no hay nada de malo en ello, ¿no? No hay nada de malo en ello. Hay que reconocerlo. Todo el libro de Cantares enmarcado en el contexto de este Salomón, ¿no? En búsqueda de la Sulamita, ¿no? De su esposa, ¿no? Y ensalzando sus virtudes, ¿sí? Frente a este dualismo, ¿qué tendríamos? ¿Cuál sería la otra opción? O la otra... Un monismo, ¿no? Un monismo es la idea de la unidad. Y ya digo, o sea, en la experiencia de cada día nos damos cuenta de que no somos tropocientas mil cosas, que somos una sola cosa, una sola cosa. Porque yo no puedo sentir emociones sin tener cerebro, y el cerebro está hecho de neuronas, y eso es algo físico. La emoción, la alegría, el aburrimiento, el dolor, no se ve, pero no se puede experimentar sin un cerebro. Es decir, somos una unidad psicofísica, es decir, somos una sola cosita, una sola. Entonces, esto de primar una y despreciar la otra es lo peor que podemos hacer. Esto de establecer divisiones es engañarnos, porque somos lo mismo, somos lo mismo. No hay pensamiento, no hay emociones sin neuronas. No, hay una interacción entre lo físico y lo psíquico. Total. Pregúntale a la gente que está en procesos de recuperación de cosas, por abusar de cosas pues por ejemplo la comida, o por ejemplo pues la visualización de cosas, o por ejemplo pues sustancias o lo que sea. ¿Qué tienen que ver con cosas físicas? Son cosas físicas, pero ¿con qué tienen que ver? Con problemas de autoestima, con problemas de relaciones, con problemas de... Está todo relacionado, ¿no? No hay manera de separarnos lo físico de lo emocional, de lo psíquico. Sí. Mencionando un poquito más al respecto de la sexualidad, la palabra de Dios en el momento de la creación de Adán y Eva, ¿no? En la hora, esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos, ¿no? Y después el siguiente texto que mencionábamos en lecciones pasadas, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Dentro del contexto matrimonial es donde Dios nos plantea esta sexualidad, ¿no? Está claro que hay un aprendizaje y hay un conocimiento. Quizá los padres tienen tenemos una función muy importante en esa ayuda a la hora de descubrir la sexualidad de nuestros hijos, ¿no? Y el poder indicarles, bueno, ¿no? qué es lo que Dios nos ha dado como creador y diseñador de lo que nosotros disfrutamos, hasta de nuestro cuerpo. Y nos pide que, haciendo mención también a anteriores comentarios sobre la violencia que hemos mencionado, dentro de la sexualidad, que sea una sexualidad compartida por ambos, que no haya manipulación, ¿no? Que no haya fuerza, que haya una admiración mutua, que sea fruto de un amor sincero, que se busque la equidad, que no sea lo que yo quiero y lo que el otro no quiere, pero le esfuerzo porque a mí es lo que me apetece. No, porque eres mi mujer y tienes que cumplir. O porque tienes que cumplir. Porque eres mi marido y tienes que cumplir. Correcto, ¿no? Sino más bien una búsqueda del placer de ambas partes, que los dos disfrutemos de ese momento, que es todo lo que aquí describe, ¿no? Yo lo que quiero es que ella pues también disfrute de este momento. Yo lo que quiero es lo que dice, ¿no? Comer de su fruto, pero que ella también pueda beneficiarse, etc. No hay límites que no sean pactados y que después se respeten. Dentro de este marco, pues
sí, ¿no? Sí apetece en ese sentido, ¿no? Sí apetece disfrutar de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado, porque es muy feo sentirse usado. Sí, señor. Sí. Nadie Sí, puede señor. quedar con una sensación bonita de esto, ¿no? ¿Sabes la sensación que me da a mí? Es que esto es la sexualidad, el plan divino, ¿vale? Pero me da un poco de miedo, de vértigo, la velocidad vertiginosa. Generaciones un poquito, pues a lo mejor incluso como la nuestra, un poquito más jóvenes a lo mejor, es que ni se lo plantean estas cosas, ¿no? Hay como una redefinición de lo que es la sexualidad que se queda años luz de lo que vende de lo que te regala el Señor, de verdad, ¿no? Así es. Y no, claro, ¿cómo van a desear esto o cómo van a entusiasmarse con esto? Si es que tampoco no se habla, ¿no? El medio religioso no hablamos. Y lo que ven no es esto, es otra cosa, ¿no? Y entonces, pues para ellos existe una redefinición de lo que es el sexo y las relaciones. Y yo entiendo esto del sexo como un medio, ¿no? Dios ha puesto la sexualidad como un medio incluso de acercamiento entre el marido y la mujer, como un medio para conocerse todavía más, para tener más intimidad, es un medio que une todavía más el vínculo del matrimonio, ¿no? Pero hoy por hoy me parece que eso es un fin en sí mismo, ¿no? Sí. La sexualidad bueno, está la creencia, ¿no? De que como es una necesidad básica del ser humano, tengo que buscarlo. Correcto. Entonces es un fin en sí mismo y claro, pues se desvirtúa todo esto, ¿no? Y ya, pues ya esto de que el otro disfrute, es muy retro, es una necesidad básica mía, ¿no? Entonces, claro, cambia muchísimo, ¿no? Cambia muchísimo. Y claro, no sirve para nada, se desvirtúa la función también que el Señor le dio, ¿no? Fíjate, Bauman, autores como este sociólogo del que hablamos en los primeros programas y tal. Este señor dice, ¿qué tipo de sexualidad es la que vive un adolescente? Entra en Internet, disfruta de unos segundos de placer y se ha acabado. No hay compromiso, no hay ningún tipo de permanencia, no hay ningún tipo de comunicación con otro ser humano. Ni siquiera. Claro. Y aquí en el modelo de la sexualidad que la Biblia nos propone, la sexualidad forma parte de un proceso de comunicación, de interacción, de empatía, pero con otro ser humano real. Real, ¿eh? Entonces, eso ha desaparecido totalmente. Sí. Entonces, solo hay esos segundos en los que supuestamente se disfruta, que tampoco es eso, porque cuando uno recurre demasiado a eso, cada vez disfruta menos. Y eso, claro. En fin. Entonces, ¿por qué no recuperar una sexualidad que tenga mucho de compartir cosas, de convivir, en torno a de conocerse, de ampliar, de profundizar en torno a humanos reales? Sí, sí. Pero bueno, da miedo, escuchar a la gente que viene. Sí. Al final también, independientemente de esto, ¿no? Como pues, el modelo bíblico lo tenemos, ¿no? Y es lo que debemos compartir porque es lo que creemos mejor, ¿no? Dios no quiere nada malo para nosotros, al contrario. Esta es mi propuesta porque creo que es lo mejor, ¿no? Lo que más sanidad a vuestra mente va a traer, lo que más vais a poder disfrutar, ¿no? La sexualidad, como digo, dentro de un matrimonio hombre-mujer, que puedan disfrutar ampliamente de ello. No obstante, debemos tener claro también que a pesar de que no siempre nosotros actuemos tal y como Dios nos solicita o nos pide y nos marca o nos dice que va a ser lo mejor, no hay rechazo por su parte, ¿no? El amor de Dios hacia la persona es incondicional. Dios, si te dice esto no es lo mejor, me gustaría que no fueses por ese camino, pero no voy a dejar de amarte nunca, ¿no? Porque justamente su trabajo es este, ¿no? Es igual que el padre desaprueba. Su naturaleza, ¿no? Claro, el padre desaprueba y no le gusta según qué actitudes de sus hijos, pero no por eso le quiere menos, ¿no? Yo con Loida a veces, pues cuando he cometido así alguna cosa que he hecho que no debía, ¿no? Y le digo, bueno, pero me quieres, ¿no? Le digo, pero me quieres, ¿no? Sí. Y entonces me dice, no se trata de si te quiero o no. O sea, como que lo que está en cuestión no es este el punto, claro. Creo que pasa lo mismo con Dios, ¿no? El marco lo tenemos claro, pero por su parte hay amor incondicional hacia sus hijos. Nadie va a ser rechazado por él. Lo que sí, unas ciertas prácticas que no son lo que él considera mejor, ¿no? Dice, no sé si coincidís, la Biblia desaprueba todo lo que altera o destruye la imagen de Dios en la humanidad.
Dios guía a su pueblo hacia los propósitos correctos de la sexualidad, colocando ciertas prácticas sexuales fuera de los límites. Cuando la experiencia humana se enfrenta con los preceptos de Dios, el alma puede llegar a convencerse de pecado. Pero esto no quita que haya un amor incondicional por parte de Dios, porque Dios nos ama a todos por igual, independientemente de la condición, ¿no?, que tengamos. Ahora, no aprueba ninguna práctica fuera de lo que Él ha establecido. Fíjate, es sentido común, ¿no? O sea, hay prácticas sexuales que producen enfermedades. No todo vale en la sexualidad, no todo vale. Entonces, antes comentábamos, hay prácticas sexuales que no se basan en una relación, no se basan en una empatía, ni siquiera con alguien real. Entonces, evidentemente, puede haber una sexualidad más intensa, más rica, si yo parto de otros parámetros, si yo tengo otras prácticas. Entonces, muy, muy importante, muy, muy decisivo saber que la sexualidad también tiene unas consecuencias. Es decir, yo puedo procrear. Entonces, muy, muy decisivo entender que hay un uso de la sexualidad que me va a hacer mejor y hay otro uso de la sexualidad que me va a dañar a mí o a otro. Sin duda. A mí o a otro. La gran polémica sobre la prostitución. ¿Qué modelo asumir? No hay unos criterios claros, ¿no? Estoy utilizando a otra persona solo para satisfacerme, claro, y estoy explotándola porque suele ser extranjera, etc. Es decir, en la sexualidad no todo vale, como tú estabas señalando. Es decir, hay una serie de prácticas que tienen riesgo, hay otra serie de prácticas que deshumanizan a otras personas y hay otra serie de prácticas que me deshumanizan a mí, correcto, que me dañan a mí, y eso no lo puedo obviar. La sexualidad no puede convertirse, tú lo decías, en un todo vale. Debemos ir concluyendo. No sé si queréis compartir alguna idea final, alguna frase. ¿Rompo yo el hielo? ¿Os parece? Sí. Adelante. Yo pensaba, ¿no? Dios no restringe el placer, ¿no? Dios no restringe el placer, únicamente lo regula para maximizarlo, ¿no? Para que se pueda disfrutar en la amplitud. Y relacionado con lo que ahora comentábamos, todos le valemos a Dios y valemos la vida de su Hijo. Esta es la realidad. Dios ha dado su vida por absolutamente todos, pero no todo lo que hacemos es lo mejor para nosotros, ¿no? Me parece muy básico, estoy totalmente de acuerdo. Si me permite solo un detallito más. Sí. Vivimos en una sociedad donde los modelos de belleza están tan manipulados por Photoshop, etcétera, etcétera, que provocan unas exigencias que hay muchísima gente que no puede disfrutar ni de su vida ni de su sexualidad. ¿Por qué? Porque los modelos no son reales, Los patrones no son reales. Es decir, todos son imágenes manipuladas a las que se le ha aplicado el famoso Photoshop. No hay realidad ni en los modelos de belleza, ni en los modelos corporales físicos, ni en el estándar de belleza, el modelo de belleza que te sugieren. Entonces, muy, muy importante también intentar relativizar los modelos de belleza, porque vivimos en sociedades donde se imponen unos modelos de belleza muy concretos, que cambian con la historia, pero que nosotros no lo vemos y que nos dañan, nos introducen en una cadena de hiperexigencias que nos destruyen. Así es. Yo solamente me gustaría también romper una lanza un poco por los que... Creo que este tema es un poco controvertido, el tema de la sexualidad, y que a veces la única opción que nos han dado para las cosas que tienen que ser así es pues una respuesta un poco anegada, ¿no? Esto es lo que hay, ¿no? Sí. Y yo a veces me rebelo un poco contra eso y digo que no es solamente porque me tengo que conformar, sino porque es que yo aspiro al pack completo, ¿no? O sea, Dios ha provisto algo muy bueno, lo mejor, que como decías tú, lo ha maximizado, y no me quiero conformar con sucedáneos, ¿no? Y creo que nos conformamos mucho con sucedáneos, creyendo que esto es imposible. Si Dios me lo ha regalado así, es porque este es el pack completo. Y a veces no es por abnegación o por sumisión o por obediencia solamente, no es porque me fío del que lo ha inventado y quiero el pack completo y aspiro a un placer superior, ¿no? Como dicen, en vez de conformarme con otras cosas. Bueno, el tiempo se nos ha ido, debemos concluir. Creo que quedamos los tres, no sé si es lo mismo, yo por lo menos, la sensación de que habría más que abordar, pero por lo menos hemos compartido alguna de las opiniones que tenemos a raíz del estudio, ¿no? Y deseamos y esperamos que pueda crecerse y pueda investigarse más en este sentido para respuestas prácticas que son necesarias hoy en día, ¿no? Pues sí.
que Dios nos ayude a ello. Y gracias por vuestra colaboración. Encantados. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva usaremos 10 minutos y analizaremos cómo podemos aplicar lo estudiado, de qué manera podemos compartir nuestra esperanza con otras personas. Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado, a crear nuestro propio proyecto misionero, a reunirnos en casas para orar, para tener amistad, cercanía, compartir. Gracias por acompañarnos hasta aquí y deseamos que nuestra escuela sabática y la vuestra sea un proyecto lleno de vitalidad. Nos vemos la semana que viene.